Está con nosotros Javier Ordóñez. Javier Ordóñez es asambleísta, representa a los ecuatorianos en el exterior y es integrante de la Comisión de Relaciones Internacionales, Movilidad Humana en la Asamblea Nacional. Javier, bienvenido, gracias por atendernos. Estamos esperando noticias para ver en qué términos se está resolviendo el problema. No sabemos la magnitud del acuerdo, si esto tiene una cobertura nacional, en fin, estamos todavía poco claros sobre lo que está sucediendo, pero es un anhelo de todos los ecuatorianos que nos dejen trabajar y que las condiciones de violencia desaparezcan. Buenas tardes. Definitivamente, muchísimas gracias primero por la invitación, Andrés, es un honor estar aquí con ustedes. Un saludo a quienes nos escuchan y obviamente a los ecuatorianos en el exterior que están pendientes de lo que está pasando. Hay algo importante que todos debemos entender, no por estar afuera los ecuatorianos se desentienden de lo que pasa en el país. Como usted dice, existe ya por fin una mesa de diálogo que el gobierno lo venía buscando hace rato ya. Esperamos, como usted también lo dijo, no tenemos todavía las noticias de qué ha pasado o qué va a pasar. Todos auguramos que por fin recobremos la paz, la tranquilidad y que se reactive la economía en las provincias, puntualmente en las dos que están siendo afectadas. Las más afectadas. Ahora, el tema de la protesta indígena debe ser considerada, debe ser atendida, debe haber algún nivel de sensibilidad de las autoridades y del gobierno nacional. Los sectores indígenas, Javier, son los más pobres del país, son los que viven en condiciones más complejas y de exclusión, así como se hizo con los transportistas, con estas compensaciones, con estos recursos. Debería el gobierno diseñar un plan, un programa para apoyar, para asistir, para permitir que salgan estos compatriotas de esa pobreza. Javier, por favor. Sí, para el presidente Daniel Noboa es claro que debemos trabajar en apoyar absolutamente a todos los ecuatorianos y eso es algo fundamental. No existen grupos preferenciales, no existen grupos prioritarios en la urgencia de la atención. Es indispensable que podamos ayudarles a salir a las personas afectadas, obviamente a los indígenas que han sido afectados y también a todo el sector productivo de estas regiones que han sido afectados. El país entero está siendo afectado. Seguramente se van a buscar las mejores vías para que la redistribución de los fondos que se han ahorrado al eliminar el subsidio al diésel, pues puedan llegar y se canalicen a quienes realmente lo necesitan. Pese a que ya se está haciendo, inclusive creería yo que se puede organizar de mejor manera para que las personas que aún no están siendo beneficiadas puedan llegar a ser parte de estos beneficios. Pero algo sí soy enfático, el gobierno nacional tiene claro que tiene que ayudar a la reactivación económica, no solo del sector productivo, sino también de las familias de estos sectores. Es verdad, el gobierno tiene que pensar en el conjunto, en el colectivo, en la nación, pero hay áreas que sí son prioritarias. O sea, estos sectores están en unas condiciones desde hace muchísimos años y requieren ayuda, apoyo. Y quizás con un concepto no de caridad, no de paternalismo, sino de cosas efectivas. Un programa, por ejemplo, se me ocurre simplemente conversando, de semillas, de fertilizantes, de evitar los intermediarios que los explotan tanto, que los afectan tantos, para que sus productos puedan ir directamente a los mercados. Simplemente suelto 3 ideas. Totalmente. De hecho, entre los planes de incentivos estaba la entrega de material agrícola, tractores, etcétera. De hecho, se ha visto eso, sí. Exactamente, ya se hizo. Entonces, sí, este sector, el sector indígena, y lo digo porque en Colombia, que es donde yo resido, he tenido muy buena relación con el Cabildo Quichua. En Colombia el porcentaje más alto de ecuatorianos residentes son indígenas. Entonces eso a mí me ha permitido poder conocer de primera mano la realidad, saber que son un pueblo noble, un pueblo trabajador, un pueblo incansable. Y sí, que ha sufrido durante muchos años y el gobierno está muy claro. Y desde la Asamblea Nacional nosotros también, y como bancada hemos venido conversando en algunos proyectos que los tenemos listos para poderlos lanzar, porque una vez que esto se termine, necesitamos reactivar económicamente a las familias, desde el más pequeño núcleo familiar, obviamente hasta todo lo que es el sector productivo. Lo tenemos claro, el presidente lo tiene claro y es más que eso, una obligación y es justo para ellos. Totalmente de acuerdo. Ahora, ¿usted tiene alguna lectura? Su vecindad con Colombia y su cercanía con ese país tal vez le permite tener una mirada de por qué se produce
con mayor intensidad el problema en la provincia de Imbabura? ¿Qué ocurre con la minería ilegal y el contrabando asambleísta? Lamentablemente lo hemos visto y lo vimos en el 2019. Yo viví el paro del 2019 en Bogotá. Ya. O sea, el paro fue aquí en Colombia, pero se replicó. Aquí en Ecuador. Perdón, aquí en Ecuador, pero se replicó en los otros países. En Bogotá hubo una paralización similar, destrucción, los grupos indígenas salieron. Entonces se empezó a notar y a hacer claro que esto obedecía a una estrategia regional. Exactamente. Ahora, hablando puntualmente de Imbabura, no es coincidencia que la minería ilegal enquistada en Imbabura haya sido atacada. Ustedes fueron también partícipes de dar la noticia de que se bombardeó un campo ilegal de minería en Buenos Aires. Y, oh sorpresa, oh coincidencia, empiezan los ataques con bombas en sitios estratégicos, en puentes y obviamente en la capital económica del Ecuador, que es Guayaquil. La experticia de las averiguaciones la llevará a cabo la Fiscalía, etcétera, pero viendo cómo se van dando las cosas, yéndonos a los fríos números, Imbabura era una de las provincias que más combustible consumía. Hoy ya no es así. Entonces, al verse cercados, al verse acorralados, pues no les queda otra cosa que empezar a cautizar, a atacar, a destruir, y ya vimos que incluso a aterrorizar. Porque, claro, uno dice la minería ilegal que está ahora con estos precios extraordinarios de $4,000 la onza, bueno, están haciendo fortunas y están levantando recursos enormes. El tema de la eliminación del subsidio al diésel no les afecta pues mayormente, o sea, ellos pueden fácilmente financiar sus vehículos y sus aparatos para sus actividades sin mayor problema. Deben haber otros componentes. Lo que pasa es que si bien es cierto, ellos podrían pagar más. Claro, a eso me refiero. Pero al final del día terminan siendo una empresa y lo que quieren es ahorrar costos. El problema nace en dónde sale quienes les van a distribuir. Entonces, como quienes les distribuyen o quienes les entregan ya no tienen el acceso, pues obviamente ya no es que solamente les va a costar más, ya no les llega. Porque además se han efectuado controles y se ha hecho que se determinen los puntos focales donde esto estaba pasando. Hay yo tengo contacto, como le contaba, con la comunidad quichua en Colombia. Y ellos, en su gran mayoría, sus orígenes son de la provincia de Imbabura. Seguramente. De hecho, es curioso que en fiestas navideñas, a partir de diciembre, la comunidad en Colombia prácticamente desaparece porque migra al Ecuador para pasar fiestas. Lo hacen por tierra, lo hacen vienen en sus vehículos. Y algo que me comentaba es que les llama mucho la atención que que hoy en sus comunidades ven a jóvenes, ven a muchos comuneros en vehículos 4x4, que nunca han tenido un negocio, pero empiezan a florecer de la noche a la mañana. Y eso les llama a ellos la atención. Esto empezó como una conversación, pero ahora que, como usted me dijo, vamos atando cabos, vamos viendo, algo está pasando. Y el simple hecho de que estos desmanes o estas personas que incentivan lo que está pasando allá, tengan más de un mes sin trabajar, sin producir. ¿De dónde están saliendo los fondos para poder subsistir? Cuando hay familias que no les dejan trabajar, que les limitan el acceso al gas, que les quieren limitar el acceso al agua, que están pidiéndole al gobierno que por Dios los rescaten. Entonces el gobierno pues obviamente tiene que tomar acción. El tema de Otavalo también merece detenernos un minuto porque va un poco en la línea de su pensamiento. Los otavaleños han sido unos enormes y grandiosos comerciantes. Así es. Y es muy conocido que ellos se desplazan por distintos lugares del mundo llevando sus ponchos, sus textiles, su música, están en cualquier esquina de cualquier ciudad del mundo, o sea, son muy emprendedores y son muy buenos comerciantes. Y sí, yo he escuchado esta observación que usted señala, que de pronto tienen unas casas muy grandes, tienen unas instalaciones muy poderosas, tienen vehículos de alta gama y uno empieza a preguntarse por qué, cómo así, de dónde surge. Así es. Pasa algo también muy importante. Bueno, me están diciendo que se ha llegado a un acuerdo. Ya tiene usted esa información, quizás podamos ampliar más adelante, no tengo pero eso no está pero todavía en un medio público, ¿eso está en una comunicación privada? No, ya está en medios. El ministro Rembier está El mismo en Amazonas ministro. en este momento. Perfecto. Hace 8 minutos que el gobierno y dirigentes indígenas han llegado a un acuerdo. Esto realmente es una buena noticia, me llena el corazón de alegría porque, como les decía, quiero mucho al sector indígena y creo que todos los ecuatorianos, cuando uno es ecuatoriano en el exterior,
A los ecuatorianos nos ven como gente trabajadora, como gente de bien, como gente luchadora, y en su gran mayoría es porque los indígenas y puntualmente la cultura otavaleña ha puesto el nombre del Ecuador en alto en todo el mundo. Bueno, esto que usted dice es absolutamente cierto. Los compatriotas que han salido, los migrantes, son unos emprendedores y unos trabajadores maravillosos porque están en otros países, con otros idiomas, con otras condiciones de clima y sin embargo están trabajando. Sí. Es un gran contingente colectivo de nuestra representación que está en el mundo. Vamos a estar pendientes para confirmar y tener mayores detalles, pero la preocupación que surge va en la línea de lo que estábamos hablando. Si esto no se resuelve de fondo, después de 6 meses vamos a estar nuevamente con dificultades. Esto tiene que ser atendido, Javier, de un modo mucho más potente, más profundo para resolver. Hay algo importantísimo. El gobierno nacional ha tomado una decisión, tenemos un presidente firme, un presidente frontal, y no vamos a retroceder en las acciones que son de beneficio para la mayoría de los ecuatorianos. Siempre va a haber un grupo resentido, siempre va a haber un grupo que se ve afectado económicamente y va a tratar de reaccionar como lo han hecho. Pero a diferencia de lo que ha pasado en otros años, el presidente ha estado pendiente, ha estado ahí y sobre todo ha sido el primero en acudir y poner el pecho a las balas si viene a hacer. Porque esto no se resuelve con balas, pues. Es que así es. O sea, esto militarizando y con gases lacrimógenos y con cosas no se resuelve. No. Esto se resuelve con políticas, con propuestas, con afanes estructurales que les permita salir de estas condiciones a este sector de la población. Bien, ese es un tema. El otro tema es la política. El gobierno del presidente Noboa impulsa la consulta popular, luego la asamblea constituyente y finalmente un referendo, una consulta para confirmar si el pueblo acepta o no la constitución. ¿Esto es jugar con fuego, Javier? ¿Qué piensa usted? Esto es darle al país la posibilidad de que sea realmente escuchado. Le comento más allá de esto que la semana pasada fui invitado al Congreso de Alemania, al Bundestag, y me hacían la misma pregunta a los congresistas alemanes, o sea, wow, ¿qué está haciendo el gobierno del Ecuador y por qué están dispuestos a tomar ese riesgo? Porque el presidente Noboa está claro que nosotros tenemos que cambiar y marcar la diferencia. Necesitamos que el país cambie. Y la única manera de que el país cambie es dándole la posibilidad al Ecuador de salir de la constitución que hoy tenemos. Esta constitución que tiene tantos candados que no permite que podamos trabajar la realidad que hoy tenemos. Hoy lo decíamos en rueda de prensa, si la ley de inteligencia hoy estuviese vigente, podríamos habernos adelantado a los lamentables hechos que hoy están sucediéndose con explosiones, bombardeos en Guayaquil. Necesitamos cambiar absolutamente de raíz ese origen del mal. Es una apuesta fuerte, es una apuesta valiente, pero es una apuesta necesaria. Y es darle al país la posibilidad de tomar la decisión y que sea el país quien decide si hay que cambiar o si hay que quedarnos como Pero estamos. fíjese, Javier, que lo que puede ocurrir es que pierda. Entre las opciones están las posibilidades. Esto no es como lo único el fútbol, que no hay es empate. Exacto. Entonces, si pierde, el presidente se complica durante los próximos 3 años y un poquito más. Se queda sin posibilidades o de espacio de gobernabilidad. Bueno, hay distintos escenarios. El presidente ha tenido, inclusive, me decían, ¿por qué el presidente no manda una constituyente llena de notables, por ejemplo? Porque simple y sencillamente los candados constitucionales, la misma Corte Constitucional, no va a permitir que se haga de otra manera que no sea con elección. Hay la posibilidad, como decíamos, lo único que aquí no hay es empate. Podría ser que la opción contraria tenga la mayoría. Pero si el pueblo decide que eso es lo que quiere, no podemos hacer nada. Es un gobierno democrático que le va a dar al país la posibilidad de hacerlo. Nuestra obligación es trabajar, demostrar que somos una buena opción, que el Ecuador tiene en nosotros la posibilidad de salir adelante. Pero al final del día, como en el caso de que se disminuyan los asambleístas, no somos dueños de los puestos, no estamos atornillados, nosotros somos servidores del país y es nuestra obligación darle al país la posibilidad de decidir si nos quedamos, si nos vamos o si cambiamos. Javier, hay otra consideración que vale la pena tomar en cuenta y poner sobre la mesa, y es que esto tiene un costo altísimo para el país, porque vamos a estar prácticamente 1 año paralizados. Las inversiones, las iniciativas, las propuestas de emprendimientos se van a parar.
Y eso también hay que tomar en cuenta. Estamos con algunos niveles de economía mejor. Se ha señalado por parte del Banco Central que hubo un crecimiento en el segundo trimestre de cuánto, 0.3 en la economía, en el PIB. El frenar eso, el parar, ¿no es contraproducente? En aras de gobernabilidad y en aras de seguridad y estabilidad, la Asamblea va a seguir funcionando, porque necesitamos seguir legislando. La Asamblea, sí, claro. Exacto. Sí, sí. Entonces la idea es que el país no se pare, que esto se vaya desarrollando. Pero Javier, si yo quería invertir, quería construir un edificio, quería destinar unos recursos para poner una planta, una fábrica, voy a esperar. Al final del día podría darse desde ese punto de vista, pero lo que se quiere es que su inversión, o usted que quiere venir al país, por fin venga a un país que le va a dar reglas claras en el largo tiempo. Porque muchos han venido, han estado un tiempo, han visto que no funciona y se han ido. Entonces, como Ecuador, nosotros necesitamos tener reglas claras a la interna, pero también a la externa, para que sepan que si vienen acá, todo va a ser claro, aunque sea redundante, todo va a estar claro, todo se le va a dar en condiciones justas, tanto para el Ecuador como para quien viene a invertir. Bien, vamos a ir ya terminando, estamos pendientes de la información que se está produciendo en Otavalo, pero quisiera asimismo recurrir a su experiencia en Colombia. Usted proviene de ahí como representante de los migrantes en esta zona, en esta región. ¿Qué opinión le merece el coche bomba de ayer en Guayaquil? Esta es una práctica que ya se dio en los años 80. En Colombia y en Bogotá especialmente, y en Medellín. Y los gobiernos posteriores a eso les tocó tomar decisiones fuertes y duras, que muchas veces fueron cuestionadas, pero que llegaron a lograr la paz que se perdió. Hoy Bogotá, si bien es cierto, no es un Edén de paz, es una ciudad mucho más controlada, el país como tal. De lo que era, sin duda. De lo que era, obviamente. Entonces, esto pues tiene un norte. Lo que se busca es generar terror. Por eso es terrorismo. Porque usted, porque yo, porque cualquier padre ya les dice a los hijos, ten cuidado, no salgas, no vayas al centro comercial. Y eso es lo que buscan, cautizar, desestabilizar, sentir miedo. A eso juegan. En neurociencias, que es mi especialidad, el miedo es una herramienta básica, no solo para conseguir lo que se quiere, sino para evitar que pasen cosas. Y eso es lo que están aplicando. Están aplicando el miedo para que el subconsciente sienta que este gobierno no pudo hacerlo. Necesitan esperanza. Y el presidente Noboa lo sabe. Y el presidente Noboa, y ahí va el entorno de lo que habíamos conversado, si es necesario tomar medidas como la constituyente, como la consulta popular, poner incluso en bandeja de oro la cabeza de nosotros los asambleístas o del mismo presidente, estamos dispuestos a hacerlos por recuperar la paz del país. Javier, usted tenía información, ¿cuál es su apreciación respecto a lo que podía ocurrir, ya hay que hablar en pasado, en la ciudad de Quito con oportunidad de estas protestas del movimiento indígena? Ya pasó. Como le contaba, en el 2019 desde Colombia veía con impotencia cómo destruían Quito, cómo mi familia no podía salir ni a las calles, todos tenían miedo. Y lo único que se le pedía es al alcalde que tome las medidas necesarias para que Quito no sufra, como ya pasó. Lamentablemente el alcalde de Quito es de los que es patriota en la mañana, pero en la noche es de los que silba y lanza piedras. Es absurdo que él primero no le haya dado la importancia necesaria a lo que podía llegar a pasar. Gracias a Dios, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas del Orden, lograron que esto no suceda. La firmeza del presidente Noboa se hizo sentir, pero más allá de eso, que Pavel Muñoz no haya sido firme, no haya sido, como lo dijo en campaña, que iba a proteger Quito, que iba a proteger la tranquilidad y el bienestar como es su obligación, eso no es permisible. Y por eso ayer en la Asamblea Nacional pues hicimos una moción exigiéndole que tome una posición firme de defensa, como es su obligación, a la ciudad de Quito, porque él se debe y se pertenece a la ciudad de Quito. Perfecto, señor, muchísimas gracias. Ha sido Javier Ordóñez, asambleísta, representante de los ecuatorianos en el exterior, que hoy ha estado para revisar algunos aspectos que tienen que ver con el momento que vive el país, el tema del paro indígena, la consulta popular, el tema de la Asamblea Constituyente y este último punto sobre las condiciones del alcalde en la capital, en la ciudad de Quito. Muchísimas gracias a nuestros oyentes. Son las 18:34. Hoy se levanta el paro, se reabren las vías y se retomará el abastecimiento en la provincia.